Si ella se cree que yo voy a cargar con una mujer que ahora parece un globo inflado, que perdió la preciosa figura que tenía cuando yo la conocí, y menos aún, tener que atarme a ser papá de un hijo a estas alturas de mi vida, cuando es que estoy más interesante para hacer nuevas conquistas, pues ella está loca, porque no es algo con lo que yo me pienso comprometer y estancar en esta etapa de mi vida. Así estaba pensando este hombre, mientras contemplaba a la mujer que ya estaba en la etapa final de su embarazo. Hola, soy Lucía y esta es mi historia. Permítame retroceder algo en el tiempo para ponerlos en contexto. Hace 2 años yo trabajaba para una empresa de telefonía móvil. Ahí conocí a Víctor, mi jefe, en el trabajo. Para ese tiempo yo tenía unos 24 años. Nos enamoramos rápidamente y nos casamos. Víctor era 3 años mayor que yo. Para ese tiempo yo era muy confiable, especialmente cuando me enseñaba los entresijos del trabajo. Siendo una recién llegada al departamento no tenía ni idea de cómo manejarme. En verdad no puedo expresar cuánto agradecía sus precisas instrucciones cuando me enseñaba todo acerca del oficio. El asunto es que nos hicimos amigos y solíamos salir a cenar juntos. Cuando me invitó a salir por primera vez, estaba emocionada, sobre todo porque nunca yo había tenido una cita. Bueno, es un tema vergonzoso que rara vez comparto, pero siendo yo una entusiasta de los dibujos animados, siempre me sentí más atraída por los personajes en 2D que por los hombres del mundo real. Sin embargo, debo decir que al ver a mis compañeros de la escuela y de la universidad que se casaban uno tras otro, comenzó a crecer la presión. Ustedes saben cómo es el asunto. Cuando me enamoré de Víctor, juré en secreto que sería mi primer y último amor. Así que cuando empezamos a salir y nos casamos, 1 año después, yo estaba absolutamente emocionada. Debo decir que Víctor era guapo y popular entre nuestras compañeras de trabajo. Estaba orgullosa de ser su esposa y muchos nos felicitaron. Pero nadie, incluyéndome a mí misma, se podía esperar lo que venía luego. Así que si quieren saber, quédense hasta el final, porque esto fue lo que sucedió. Lucía, ya estás casada conmigo, así que debes dejar tu trabajo, me informó al día siguiente de presentar nuestra solicitud de matrimonio. Mientras emprendía nuestra nueva vida de casados, con ilusión, Víctor soltó una bomba. Siempre he querido que mi esposa se dedique únicamente a los asuntos del hogar. No te preocupes, puedo mantenernos ambos con mis ingresos, me dijo tajantemente. Pero esto es tan repentino, nunca lo habías mencionado antes, le respondí. Víctor, tú nunca me habías mencionado la idea de que yo dejara mi trabajo antes de casarnos. Adopté mi trabajo actual por recomendación de mi padre y dejarlo sin previo aviso no sería apropiado, intenté yo explicarle. Pero la mirada de Víctor me silenció, advirtiéndome que no continuaría con el tema. Instintivamente cerré la boca. Sé que debía habértelo dicho, lo admito, pero ya está hecho. A partir de mañana no tienes que ir a trabajar. Yo mismo me voy a encargar de la transición. La noticia me dejó aturdida. Las palabras de Víctor fueron firmes. Como él había sido mi superior en el trabajo, no podía oponerme a pesar de tener que renunciar a mi trabajo sin una despedida adecuada. Estaba decidida que nuestro matrimonio funcionara. Víctor había depositado en mí las responsabilidades del hogar y yo quería cumplir sus expectativas con la máxima dedicación. Trabajé incansablemente en las tareas domésticas, preparando los alimentos y concentrándome en los platos favoritos de Víctor. Él comía sin ningún comentario sobre cómo estaba la comida. Yo anhelaba una palabra de agradecimiento, especialmente después de dejar mi trabajo y no ser reconocida por nadie. ¿Está bien mi chaqueta? Mañana tengo una reunión importante, me preguntó un día. Sí, por supuesto, respondí con determinación. En cambio, él, mostrando un lado dominante y sarcástico, me recordó cuán afortunada era yo por haberme casado con él. Yo tomé la iniciativa para satisfacer sus expectativas. Sin ingresos personales, acepté el hecho de que vivir normalmente significaba depender completamente de Víctor. Aunque a menudo nuestra relación se asemejaba más a la de un patrón y su criada que a la de un esposo y su esposa, nuestra vida conyugal continuó en general sin sobresaltos. Sin embargo,
Un día me enfermé y no podía levantarme de la cama. Languidecía pensando que al día siguiente me pondría al día con las tareas domésticas. Víctor entró a la habitación y furioso me regañó. ¿Qué estás haciendo? Levántate y prepárame algo de comer, mirándome muy enojado. Ay, lo siento, es que no me siento bien. ¿Puedes, por favor, amor, prepararte algo? Yo le expliqué, esperando que mostrara comprensión. En lugar de eso, frunció el ceño y sentenció. No trabajas y te acuestas solo porque te sientes un poco mal. ¡Qué patética eres!, me gritó con fuerza. Así que dolida y sorprendida me levanté de la cama. Era inconcebible que exigiera tareas domésticas a su esposa, ella estando enferma. Jamás se había imaginado que sería así antes de casarnos. Quizás fue mi culpa por no darme cuenta, pero era demasiado tarde. Ya me encontraba realizando tareas mientras las lágrimas me corrían por el rostro. Pasaron los días y mi salud no mostraba signos de mejoría. Fue entonces cuando me di cuenta de que no me había llegado la menstruación. Presa de una gran alegría, corrí a la farmacia a comprar una prueba de embarazo y al realizarla el resultado fue positivo. Las lágrimas de alegría brotaron de manera espontánea y decidí compartir la noticia con Víctor cuando regresara del trabajo, lo que me llenó de ánimo al instante. Ese día que Víctor volvió a casa luego de la medianoche, era el momento que había elegido para compartir la gran noticia. Sin embargo, en cuanto entró, el olor a alcohol me produjo náuseas. Tenía la cara enrojecida y se tambaleaba al caminar. Era sorprendente la cantidad que había bebido, especialmente sin avisarme con antelación a pesar de que ya yo había preparado la cena. Bueno, yo anhelaba compartir la noticia de mi embarazo con mi esposo, pero más que eso deseaba hacerlo rápido. Mis emociones estaban desbordadas, así que compartí la noticia con mi esposo ebrio. Sí, mira, todavía no he ido al médico, así que no está confirmado. Comencé ansiosa por transmitir nuestra felicidad. Sin embargo, el rostro de Víctor se ensombreció al responder con un tono sombrío. ¡Un niño! ¿Qué locura estás diciendo? Su característico tono sombrío no se parecía a nada que yo hubiese escuchado antes. Yo no quiero un hijo a estas alturas de mi vida. No sé cómo permitiste que eso pasara. Esto es lo peor que me podías haber dicho. Bueno, pero ya, está bien. Ya sabes lo que tienes que hacer. Toma dinero y procede. ¿Pero cómo te atreves a sugerir tan despiadada cosa?, le advertí furiosa y dolida. Bueno, si tú lo quieres tener, lo vas a tener tú sola. No me pienso involucrar. Fueron sus duras palabras. Se desnudó y bruscamente se dirigió al baño. Era increíble. No podía entender por qué hacía comentarios tan irresponsables sobre nuestro bebé, en lugar de alegrarse por nosotros. La felicidad que había sentido hace unos instantes fue sustituida inmediatamente por una profunda tristeza. ¿Por qué decía esas cosas tan horribles? Él nunca me había expresado que no quisiera tener hijos, ni siquiera habíamos utilizado métodos anticonceptivos, así que pensé que ambos queríamos tener una familia. Mientras colgaba la chaqueta de Víctor y me disponía a llevar su camisa al lavabo, me di cuenta de una cosa. ¿Qué es esto? Un trozo de papel había salido del bolsillo de su camisa de vestir. Inmediatamente noté que no era un recibo debido a su textura. Al principio pensé que era solo un recibo de la reunión de esa noche y estaba a punto de desecharlo, pero entonces mis ojos captaron el nombre del establecimiento. Era de un hotel. Mi mano que sostenía el recibo tembló y pude deducir por el nombre que efectivamente era un hotel. El impacto de este descubrimiento pesó mucho en mi corazón. ¿Por qué Víctor no me quiere? ¿No se supone que el matrimonio es entre dos personas que se aman, sobre todo teniendo en cuenta que solo llevamos casados poco más de un año? ¿Cómo podía ser todo esto posible? Déjenme decirles que yo en mi vida nunca me había metido en romances imaginarios. Por eso nunca quise entablar una relación de verdad hasta que lo hice con Víctor. En este momento yo quería resistirme a aceptar inmediatamente esta dura realidad. Sin embargo, la idea de que Víctor me engañaba empezó a cobrar sentido y muchas piezas encajaron. Él me había utilizado desde el principio de nuestro matrimonio y yo de forma tonta estaba realmente enamorada de la persona que me estaba engañando. Yo no era más que una conveniente sirvienta.
Todas estas dudas se golpearon en mi interior. Esa era la razón por la que reaccionaba con tanta dureza cuando se enteró de mi embarazo. Mientras luchaba con estos pensamientos, me entraron náuseas y me convencí de que algo iba mal. Sí, ahora no quedaba la menor duda. Quizás la razón por la que me echó de la empresa fue que su amante trabajaba allí. Ahora parecía que todo empezaba a tener sentido, como si se hubiera casado conmigo por estabilidad y no por amor. Así fue como la línea entre la realidad y la imaginación se me volvió algo borrosa. Aún así, no podía negar las palabras despiadadas que me había lanzado tras enterarse de mi embarazo aquel día. Desde ese mismo día, sentí que algo se rompió dentro de mí y decidí recolectar todas las pruebas de la infidelidad de Víctor. A partir de entonces, su comportamiento frío hacia mí era innegable. Parecía que no podía perdonarme el hecho de que quedara embarazada. A pesar de saber que sufría náuseas matutinas, él comía deliberadamente cualquier alimento maloliente cerca de mí y criticaba mis tareas domésticas obligándome a rehacerlas. Mi cuerpo de embarazada tenía que soportar muchas cosas y mi corazón estaba encogido por su maltrato y desdén. Pero yo ya estaba decidida a pesar de todo y seguí investigando su traicionera aventura. Víctor nunca se separaba de su teléfono móvil, incluso se lo llevaba al baño, lo que me impedía echar un vistazo. Cuando entraba a hurtadillas en la habitación, a la cual se mudó porque me abandonó maritalmente, estaba limpia y ordenada, sin nada incriminatorio. A la vista era muy meticuloso en el trabajo y su escritorio estaba siempre en perfecto orden. Así que me di cuenta de que sería difícil sorprenderlo. Revisaba con frecuencia los bolsillos de Víctor en busca de posibles pruebas como recibos. Sin embargo, mi investigación estaba resultando muy difícil. Incluso pensé en contratar a un detective, pero no tenía dinero para ello. Estaba absorta en mis pensamientos, reflexionando un día sobre mi situación, cuando de repente recibí una llamada inesperada. Era mi padre, que rara vez se ponía en contacto conmigo. Me pregunté cuál sería el motivo de su llamada. «Hola, soy tu padre, ¿cómo está?», preguntó. Sorprendida por la llamada, teniendo en cuenta su apretada agenda, le pregunté: «¿Qué pasa? ¿No estás muy ocupado en el trabajo?». «A mis empleados les ha ido muy bien, así que no estoy tan ocupado, hija», me contestó. Mi padre era director general de una empresa en Canadá. Siempre había sido un adicto al trabajo y no tenía muchos recuerdos de la infancia jugando con él, pero respetaba su dedicación al trabajo. Su inesperada llamada despertó mi curiosidad sobre el propósito. «Papá, ¿qué ocurre?», pregunté mientras esperaba su respuesta. Mi padre procedió a revelarme una verdad impactante, algo que no sé cómo él pudo haberlo sabido. Y me dijo: «Lo que te voy a decir, hija mía, es algo muy serio, y es cierto y quiero que no desconfíes de mi palabra», me tranquilizó mi padre. Al principio quedé en estado de shock cuando me contó lo que quería comunicarme y no pude responder. Pero a medida que las piezas del rompecabezas iban encajando, sentí un alivio profundo. «Gracias, papá. Lo haré lo mejor que pueda», le dije con gratitud antes de colgar el teléfono. Mi investigación ahora estaba finalmente dando frutos y no podía evitar sentirme eufórica. Sin embargo, estos nuevos conocimientos también despertaban en mí una mezcla de rabia y frustración debido a la continua tensión entre Víctor y yo. Él seguía distante de mí a pesar de mi embarazo y cada vez que actuaba de esta manera, fui desarrollando una profunda adversión hacia él. El tiempo siguió transcurriendo. 2 meses después, nuestra relación continuaba siendo tensa. Finalmente, ocurrió un acontecimiento que destrozó por completo aquella maltrecha relación. Embarazada de 9 meses, siempre vivir cautelosa delante de la presencia de Víctor era sumamente estresante, manteniendo un estado de aprensión constante hacia él. Intentaba lo más que podía evitar cruzarme con él y así llevar una vida tranquila. Cierto día serví la cena como de costumbre. Cuando Víctor volvió a casa y nos sentamos a la mesa del comedor, él bajó el tenedor de golpe. «¿Qué es esto? Esto está insípido», exclamó tirando al suelo la comida que yo había preparado. Víctor había estado criticando mi cocina últimamente diciendo que era insípida. Si bien era cierto que desde que quedé embarazada, había utilizado menos condimentos para hacer comidas más saludables para todos,
y esta era solo una medida temporal hasta el nacimiento del bebé. Si la comida le parecía insípida, no podía él, en un gesto de comprensión, añadirle sal en vez de airarse y tirarla al suelo. Estuve a punto de expresar mi queja, pero Víctor se burló de mí de una forma que jamás me habría esperado de nadie, y menos del padre de mi hijo. «¿Sabes?», me dijo, «no quiero una mujer con la barriga como un monstruo. Oye bien, y que esto se te quede en la cabeza. Tendrás que criar al niño tú sola y conmigo ni cuentes». Esto me lo decía mientras miraba a mi vientre hinchado, con los ojos llenos de malicia y una vulgar sonrisa en sus labios. Siempre había previsto que este día llegaría, aunque esperaba una reacción diferente. Así que corrí a mi habitación, agarré un documento y volví para presentárselo a Víctor. «Bien, aquí están los papeles del divorcio», le dije colocándolos delante de él. La cara de Víctor se torció de asombro y balbuceó: «¿Qué demonios es esto?». «Bueno, fue tu idea. Ahora fírmalos rápidamente porque los pienso presentar mañana», le respondí. En realidad había estado pensando en el divorcio desde que empecé a sospechar de la infidelidad de Víctor. Pero con un hijo en camino no estaba segura de si podría mantenerme si daba ese paso. Pero ahora tenía otro plan en mente. Nunca había visto a Víctor tan confundido y a la vez encolerizado. No cabía dudas de que mi decisión lo había enfurecido tanto que enloqueció de ira. Pero eso ya no me iba a intimidar más y le dije mirándolo fijamente y con una fuerza interior que jamás pensé que tenía: «Haré que pagues por todos estos momentos de maltratos y humillación con que me has tratado, por todas las veces que me menospreciaste y engañaste, y me controlaste, y me usaste como sirvienta, en vez de valorarme como tu esposa y madre de tu hijo». Los ojos de Víctor botaban chispas de ira y dijo: «¿Tú te crees que podrás sobrevivir sin mí? ¿Cómo piensas tener un bebé y mantenerlo? Te aseguro que te vas a arrepentir y que vendrás a arrastrarte a mis pies junto con ese mocoso, el cual yo no quiero a mi vista». Pero en este momento, ya sus palabras no podían herirme más ni tampoco controlarme. Así que le dije sin vacilamiento y con firmeza y determinación: «Olvídalo, Víctor. Mi bebé y yo estaremos bien. No tienes por qué preocuparte. Lo que sí tienes que hacer es firmar esos papeles del divorcio y ya». Él me los entregó sin oponer resistencia, y al día siguiente los presenté y me fui de casa. Sabía que se llevaría una sorpresa cuando regresara del trabajo y ya yo no estuviera ahí. Después de eso me mudé a casa de mis padres, principalmente debido al regreso de mi padre de Estados Unidos y desde Cuba y a su sugerencia que me quedara con ellos. Fue la decisión correcta en ese momento, ya que estaba harta de mi vida con Víctor y estaba profundamente agradecida con mi padre por darme su apoyo en este momento tan decisivo y difícil de mi vida. Ignoré unas 3 llamadas de Víctor el día que me fui de casa, pero luego dejó de llamar. Era evidente que significaba muy poco para él y probablemente estaba contento con su amante y sospechaba que incluso podría volver a casarse. Había decidido dejar a Víctor y habían pasado 6 meses ya de eso. Finalmente tuve mi amado y esperado bebé que nació sano y salvo y ahora vivía feliz con mis padres y el bebé, disfrutando esta vida tranquila con mi familia. Víctor volvió a llamarme, pero al principio ignoré sus llamadas. Sin embargo, después de varios intentos insistentes, no tuve más remedio que contestar. «Hola, ¿qué quieres ahora?», dije desconfiando de su tono. Y él respondió: «Me gustaría saber por qué estabas en ese programa y desde cuándo eres la hija de un director general con activos valorados en millones de dólares». La voz de Víctor retumbaba de sorpresa y enfado. Déjenme y les cuento qué pasó. Resultó que Víctor había visto un programa de televisión que se emitió después de que yo volviera a casa de mi familia. Yo había recibido un cargo en una cadena de televisión después de regresar a casa de mi padre, gracias al cargo de él como director general de una renombrada empresa tecnológica mundial. El programa mostraba el fastuoso estilo de vida de la familia del consejero delegado. Los productores habían venido a nuestra casa y filmado el estilo de vida de la familia de mi padre. Durante la entrevista en el programa de televisión hablaron de la riqueza de nuestra familia, mencionando una estimación aproximada de $1,000 millones. Nunca imaginé que Víctor pudiera ver ese programa, pero el poder de la televisión realmente es grande.
Así que aproveché que lo tenía en el teléfono para decirle algo más que le iba a doler. Mira, ¿no te he dicho que yo tengo un patrimonio de $33 millones debido a una herencia adelantada de mi padre que me concedió? Por eso pude divorciarme de ti. Sí, mi padre me informó sobre la herencia, lo que me dio la confianza para vivir cómodamente después de dejarte. Al oír esto, la reacción de Víctor fue inmediata. Se puso furioso. Eso que dices es una broma o mentira para molestarme. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ahora, quiero que sepas que como estuvimos casados, la mitad es mía. Así que dame el dinero ahora. Le respondí con una calma pasmante. Estás haciendo justamente lo que yo esperaba de alguien como tú. Solo llamaste para tratar de extorsionarme, ¿verdad? Pero déjame ponerte claro. Por si no lo sabías, y claro que no lo sabes, los regalos de los padres no se incluyen en el reparto de bienes. ¿Y hay algo más? ¿Te olvidas de tus propias fechorías? El silencio del otro lado del teléfono se volvió largo y pesado, y podía imaginarme la cara de ese traidor, sumamente perpleja, y preguntó: ¿de qué estás hablando? Continué: la verdad es que no puedes caer más bajo. Me das lástima. Tú mismo que me llamaste deberías saberlo. ¿No te acuerdas de que tú mismo fuiste un infiel? Lo cual es un delito. Antes de yo cometer la locura de casarme contigo, ya tú estabas con una menor de tu empresa. Y no podrás exigirme nada porque tengo todas las pruebas. Mi padre, que es un hombre de gran influencia y conoce personal de tu empresa, me lo contó todo. Así que no pierdas el tiempo tratando de negarlo. Aunque te resista, te tengo en mis manos. Ah, y una cosa más. Aunque no lo necesito para nada, porque dinero tengo de sobra para mí y para mi hijo, gracias a Dios. Aún así, ¿sabes algo? Te pienso legalmente exigir una pensión alimenticia. ¿Qué te parece? Víctor, que seguía negándolo todo, contestó: deja de bromear. ¿Por qué tengo yo que pagar la manutención? Todo esto es por tu culpa. Tú decidiste quedarte embarazada y descuidaste las tareas domésticas. Todo es culpa tuya. Al oír a Víctor culparme sin disculparse por sus propios errores, era increíble. No podía creer que me hubiera casado con alguien tan falto de sentido común. De verdad les confieso, me siento tan bien de haber tomado la decisión de dejarlo. Al saber que ya no podía negar ninguna de sus fechorías y verse totalmente expuesto y en las manos de su ex esposa, Víctor bajó el tono drásticamente y dijo: estoy arruinado. Mi mujer se gastó todo el dinero que gané y ahora me ahogo en deudas. Al oír las súplicas de Víctor, me puse aún más furiosa. ¿De qué estás hablando? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suenas? No quiero volver a tratar contigo, óyeme bien. Haré que mi abogado se encargue del asunto de la manutención y algo más. No vuelvas a llamarme y no verás más al niño. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes ningún derecho. Tú nunca quisiste reconocerlo. Tú nunca lo presentaste delante de la justicia con tu apellido. Así que no tienes legalmente un hijo. Después de eso le colgué y bloqueé su número porque ya no quería tener ningún tipo de contacto con él. Quería tener mi vida y vivirla en paz, lejos de su presencia. Luego de eso, mi padre me advirtió que al niño no ser reconocido legal y legítimamente como de Víctor, él no tenía compromisos ante la ley. Así que debido a la fiel asesoría de mi papá, desestimé el asunto. Total, lo único que buscaba con eso era darle una lección. Porque gracias a Dios ni mi hijo ni yo necesitamos dinero y menos de ese tipo de hombre. Unos meses después, una amiga que conocí en mi antiguo trabajo me dijo que Víctor estaba en problemas financieros debido a que se casó con una mujer derrochadora que malgastó toda su fortuna al punto que vivía de deudas en el presente. También me confesó que la única intención de Víctor al volver a llamarme aquel día fue producto de haber visto el programa de televisión y darse cuenta de que mi familia era rica, algo que nunca supo ni que le dije cuando empecé a trabajar, porque desde pequeña me había propuesto conseguir lo propio y seguir adelante, fuera de la sombra de los bienes de mis padres. Me contó que lo único que Víctor buscaba era sacarme dinero para recobrar su antigua vida de lujos y derroches. Bueno, honestamente les digo que luego de eso jamás he querido saber nada de él.
Y unos años después, mi padre decidió entregarme una de sus empresas y aquí estoy, como la niña de mi padre, pero haciendo precisamente lo que él tuvo que hacer desde el principio: trabajar duro y ardua y honestamente para seguir adelante con mi hijo. No solo para que él tenga lo que necesita ahora, sino que en el mañana él también pueda ser un hombre de bien, trabajador y responsable, que aprenda a ganarse en base a su propio esfuerzo cada cosa en la vida y que cuando llegue el momento de tener su propia familia, la cuide, la ame y la proteja. No como nos hizo a los dos ese mal esposo y padre que fue Víctor. Hasta aquí esta historia por este día. Si te ha gustado, por favor déjame tu comentario debajo del video y compártela. Si gusta de este contenido, sigue el canal. Dios te bendiga.